A continuación les presentaremos el video tutorial acerca de base de datos en SQL Server y configuración ODBS de Systems DNS. Este tutorial está presentado por mi persona, Cristian Ávila, realizado para la materia de redes industriales de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El temario para nuestro tutorial será: como primer punto veremos los objetivos para nuestro tutorial, luego una introducción breve acerca de la base de datos en SQL Server, la configuración de la base de datos y sus diferentes formas de configuración, además de un ejemplo de aplicación. Los objetivos para este tutorial serán: explicar el uso de las bases de datos mediante SQL Server. Segundo punto, conocer el funcionamiento del SQL Server y realizar el ejemplo de aplicación de la base de datos. ¿Qué es el Microsoft SQL Server? Primero, es un sistema de manejo de base de datos del modelo relacional desarrollado por la empresa de Microsoft. Luego, el lenguaje de desarrollo utilizado es el TransSQL o TSQL. Es una implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos tipo DML o crear tablas y definir relaciones entre ellas, DDL. Puede ser configurado para utilizar varias instancias en el mismo servidor físico. La primera instalación lleva generalmente el nombre del servidor. Las siguientes son nombres específicos, con un guión invertido entre el nombre del servidor y el nombre de la instalación. Las características. Este es un soporte de transacciones, soporta procedimientos almacenados, incluye también un entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DDL, DML gráficamente. Además, permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en un servidor y los terminales o clientes en la red solo acceden a la información, y además permite administrar información de otros servidores de datos. Para el desarrollo de aplicaciones más complejas, de 3 o más capas, Microsoft SQL Server incluye interfaces de acceso para varias plataformas de desarrollo, entre ellas el .NET, que es el servidor, solo está disponible para sistemas operativos. Y por último, el protocolo TSQL o Transact SQL es el principal medio de interacción con el servidor, el cual permite realizar las operaciones claves en SQL Server. Incluye la creación y modificación de esquemas de bases de datos, inserción y modificación de datos en la base de datos, así como administración del servidor como tal. Las aplicaciones del SQL Server en la actualidad se verán o se utilizan en los sistemas SCADA. Se maneja el sistema de gestión de bases de datos y almacenan datos de variables dentro del proceso. Es utilizado por varios software dedicados al desarrollo de aplicaciones industriales, tales como el WinCC, el FactoryTalk, el InTouch o el VisualCTech. A continuación, procederemos a cómo se realiza la aplicación en el MySQL. Continuando con la aplicación del MySQL Server, en este video vamos a crear una base de datos en el sistema gestor de base de datos del SQL Server. Prácticamente, al instalar un SCADA, uno de los requisitos es instalar un sistema gestor de base de datos. Unos ejemplos de ellos son el WinCC, el FactoryTalk, TalkView, SE, InTouch, Application Server, VisualCTech, etc., los que ya hemos mencionado en la teoría. Todos estos comparten el mismo sistema de gestor del Microsoft, el SQL Server, ya sea en la versión 2000, 2005 o 2008, dependiendo de la versión del software. Vemos que para nuestro caso, el Microsoft que tenemos es el 2005. Vamos a utilizar para crear la aplicación el SQL Server Management Studio. Lo primero que necesitamos para conectarnos al servidor no es el administrador, que es por defecto en algunas instalaciones, no viene incluido, se puede descargar sin coste alguno de Microsoft, al igual que la versión gratuita Express SQL Server.
Una vez que hemos descargado e instalado el Microsoft Server Management Studio, ya podemos conectarnos con la interfaz gráfica y nos vamos a conectar al servidor local y a la instancia que esta instancia se crea y se instala en el Factory Talk View. Una vez que hemos conectado, nos aparecerán todas las bases de datos que existen sobre base de datos con el botón derecho del mouse. Vamos. Abrimos el Management Studio. Aquí tenemos nuestro asistente, el cual nos dirá qué tipo de base de datos puede ser. Puede ser servicios de análisis, reporte, integración de servicios, SQL Server Contact Editions. Vamos a ocupar el que dice base de datos. En nuestro server name ponemos nuestro nombre. Dejamos en la autentificación la que está y pulsamos Connect. Ahora vamos a configurar las propiedades de la base de datos. Asignamos el nombre que nos interese en el registro mínimo. Así que damos primero un clic derecho en New. Agrandamos la pantalla. Tutorial. Vamos a databases y ponemos New Databases. Ahora vamos a poner el nombre de las bases de datos. Pongamos base datos tutorial. Ya. Lo que vamos a hacer es configurar las propiedades de las bases de datos. Asignamos el nombre que nos interese, como lo hicimos ahora. Este es el registro mínimo. Las demás propiedades a modificar serán según nuestro interés. Por ahora es suficiente, así que dejamos tal cual. En esos momentos ya hemos creado la base de datos, pero no tenemos ninguna tabla. Lo próximo es añadir las tablas que nos interesen para nuestra aplicación. Para crear tablas, el mismo procedimiento. Botón derecho en nueva tabla.
es el que vemos ahorita. Nueva tabla. Ahora se nos va a abrir la pantalla para configurar la dicha tabla. Si no estás familiarizado con las bases de datos, un par de tips. Cada tabla que creamos tiene que tener una primary key o un key primario. Esto es una columna en el cual en cada nuevo registro vamos a tener un valor único e irrepetible. Un ejemplo sería la tabla persona y como primary key la cédula de identidad, ya que puede haber dos personas con el mismo número. Aquí como solo voy a crear una tabla no habrá relaciones, pero estamos usando el sistema de gestión de bases de datos relacionales. Ahora omitiremos este paso y solo nos crearemos en una tabla. Ahora, volviendo a esta tabla, vamos a poner id, el nombre de la columna. Vamos a crear una columna con id num y del tipo de datos integer. Buscamos Identity Specifications. El tipo int. Ok. Para que id num sea nuestra primary key, vamos a hacer en cada nuevo registro una nueva tupla. Nos incrementa automáticamente el valor de id num. Para ello tenemos que configurar como se muestra ahora. Ya es una identification application. Not for application. Y listo, ya está configurado. Las siguientes columnas van a ser dos columnas que vamos a guardar el valor de un set point de temperatura y el valor del proceso de dicha temperatura. Le damos el nombre y especificamos que serán el tipo datos float. Para este ejemplo, con estos sencillos pasos es más que suficiente. Es un set point de temperatura tipo float y este es un process value de temperatura. E igualmente de tipo float. Por último, guardamos la tabla según el nombre que nos interese. En este caso se llama registros.
De la misma forma crearemos la tabla que nos interese. Y en este caso de haber relacionado, partiremos entre ellas. Ok. La segunda parte de esta práctica es cómo crear un Data Source Name de DNS que apuntará a nuestra base de datos para acceder a ello. Esto lo hacemos en ODBC, Open Data Base Connections. Esto lo encontraremos en las herramientas administrativas en nuestro sistema operativo, por ejemplo, de FactoryTalk. Transaction Manager especifica el manual crearlo en el sistema DSN, aunque para otras aplicaciones la creamos en User DSN. El procedimiento es el mismo. Con esto utilizamos los datos ODBC para utilizar nuestra base de datos y poder enlazar a cualquier programa para el desarrollo de interfaces HMI. Vamos a entrar en orígenes de base de datos. Estas son las herramientas administrativas que posee nuestro sistema. Nos vamos a donde dice el DSN del sistema. Este DSN es básicamente un servidor que nos permite enlazar los archivos para el manejo de las diferentes bases de datos en las interfaces. Agregamos uno nuevo. Creamos un SQL Server. En esta ventana configuraremos nuestro servidor SQL. Vamos a utilizar, con este nombre nos referiremos a la base de datos, será base datos tutorial. Ahora pondremos una breve descripción de cómo será el manejo de la base de datos. Pondremos solamente base para tutorial. Ahora seleccionaremos el servidor SQL y aquí está el servidor que soy yo. Vamos a establecer una base de datos como predeterminada. Vamos a buscar la base de datos que creamos, base de datos tutorial. Ahora sí vamos al siguiente. Podemos cambiar el idioma de la base de datos.
Ahora lo que hemos hecho es seleccionar la base de datos que nos queremos conectar. Nosotros vamos a conectarnos a lo que hemos creado previamente, lo cual ya hemos seleccionado, que tiene el nombre de la base de datos tutorial, y seleccionamos propiedades según por defecto que se pueden dejar. Si queremos implementar alguna característica seleccionada, consultamos la ayuda para más información. Cambiemos el idioma y ahora ya están todas las... Para comprobar que los pasos realizados son correctos, funcionan adecuadamente, pulsamos finalizar y podemos hacer una conexión de lo que haces en una conexión a la base de datos especificada. Si es correcto, muestra la siguiente imagen, la que vemos ahorita, la configuración ODBC de la SQL Server. A partir de ahora, cada vez que tenga que crear un DNS, referenciarse a esta guía. Y podemos ver qué configuraciones hemos realizado. El nombre de origen datos, la descripción, el servidor, base de datos, el idioma, si se ha realizado la conversión de datos de caracteres, identificadores entre compilados ANSYS, se ha intentado la conexión, se ha realizado la conexión y todo está completado correctamente. Aceptamos. Aquí está nuestro servidor OBDC para poder trabajar con nuestra base de datos. Ponemos aceptar. Para realizar este tipo de base de datos podemos utilizar el InTouch. Se está inicializando el InTouch. Ya. Para InTouch nos podemos dar cuenta que aquí en la ventana de herramientas lo que maneja el InTouch es el SQL Access Manager. En esta pestaña de SPC podemos manejar base de datos, usuarios, seteos. El tipo de base de datos, vamos a poner SQL Server. La fuente OBDC que hemos ya creado. Aquí los parámetros ya están asignados de el nombre del servidor, la base de datos, el nombre de la base de datos. Además podemos utilizar una clave para el administrador. Vamos a poner 1, 2, 3, 4. Aquí nos está el estatus de la conexión.
En este instante se encuentra la conexión sin verificar. Y además de eso nos da otros tipos de información, como los días que va a manejarse la información y si es que existen mensajes. Ya hemos configurado el password y ahora nos dice un mensaje que la conexión ya está realizada. Luego sí, yes. Ahora vemos el estatus de la conexión y dice que el ODBC Connection exitosa. Ya la configuración para la base de datos está actualizada. Vamos a crear una nueva ventana, tutorial. Ok, lo que realizaremos es enlazar los tags para la base de datos, y eso sería todo. Muchas gracias.